cómo han estado. Si quieren, regálenme allí una manito, un dedito arriba para saber que me están ahí escuchando muy bien. Gracias ahí por, mm, gracias por llegar a buen tiempo, ¿no? Como siempre, los saludamos aquí de primera mano. Uy, el Paz levantó la mano. Hola, Paz, cuéntanos. Buenas noches. No, solamente para decirte que sí te estamos Ah, escuchando. gracias, Paz, gracias. Entonces, bueno, sí, damos la bienvenida, obviamente, aquí a cada uno de ustedes, Sandrita, como siempre, así súper puntuales, Erika. Damos la bienvenida a Alexander, El Paso, obviamente, Fabiolita, muchas gracias ahí por los deditos, las manitas, ¿cierto? Damos gracias a Dios por un día más de vida y pues por un día más de poder estar aquí como compartiendo en este espacio tan especial que ha sido para nosotros este año, ¿no? Eh, ya, pues como lo decía ahí el mensajito que se enviaba ahí como al grupo, ¿cierto? Ya es como nuestra recta final. Ya todos estos últimos mensajes ya van siendo un poquito la despedida y se empieza a sentir raro. empieza, empieza a dar algo de nostalgia. Pero bueno, todavía no me voy a despedir. Solamente agradezco a Dios el espacio, a Juancho allí detrás en los medios audiovisuales y pues a la iglesia en general, pues por la confianza para ese ejercicio, ¿no? Bueno, ¿de quién o de qué hablamos hace 8 días? ¿Quién me recuerda allí? Si quiere por el micrófono, si quiere ahí por el chat, ¿de quién o de qué hablamos hace 8 días? Erika, buena noche, bienvenida, que Dios te bendiga. Hola, profe, buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, ay, espérame que yo tome apuntes, Eso, que genial. ahora no los encuentro. Espérame un momentico, por favor. A ver, se me perdieron. Bueno, hablabas un poco acerca de que no hay paz cristiana o no podemos fingir tener una paz si no tenemos el pensamiento igualmente cristiano, ¿sí? O sea, si nuestro pensamiento no está enfocado en Dios, en los principios que Él nos da para pasar las pruebas, ¿sí? No podemos decir que tenemos una paz si no conocemos realmente a Dios. También hablábamos acerca de la mente como un campo de batalla Ujú. y también hablabas y decías que, eh, o sea, sí se podía pensar en el problema, ¿sí? Pero meditando todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? No decir como, bueno, estoy en este problema y voy a seguir en esto, y esto es el fin, y qué voy a hacer, no, sino sobre ese problema, sobre la circunstancia que esté pasando, meditar sobre las cosas que Dios ha hecho alrededor o a través de nuestra vida. Eh, También decías que el mundo, o sea, lo que nos dice el mundo es que hagamos de cuenta que lo que está sucediendo, o sea, que no está pasando, simplemente que evadir es una forma como de salir de esa situación. También decías que el pensamiento y la reflexión cristiana vienen de un pensamiento profundo, ¿sí? De meditar realmente en Dios y en las cosas que Él hace. Ujú. También hablabas acerca de unas preguntas que decía cómo Jesús está vivo, nada puede separarme del amor de Dios y que si nuestra respuesta era sí, podemos tener la certeza de que siempre vamos a tener un consuelo, una esperanza Ujú. en el corazón y pues alrededor de nuestra vida en diferentes situaciones. Eso es genial. Gracias, Erika. Qué chévere, qué chévere. Es importante porque eh, ay, es importante porque estos últimos, todas estas presentaciones de todo este último parte del curso, ¿cierto? No, no, no las he llenado de mucha información, ¿sí?
están siendo un poco, si ustedes de pronto lo quieren ver así, está siendo un poquitico más como enseñanzas, tipo, no sé si valga decirlo como tipo prédica, ¿cierto? Un poquito enfocadas, sí, hacia lo que puede ser la perspectiva del dolor y el sufrimiento en X o Y situación bíblica, así tratando de remitirme lo más posible al texto mismo y de ahí como que tratar de como de destripar el texto, ¿sí? Y tratar de hallarle una cierta secuencia a unos cuantos textos, a una cierta porción o tal vez a algún personaje. Entonces, al hacer esto, se pueden hablar muchas cosas. Entonces, lo que uno pueda consignar en una diapositiva puede ser mucho o pueden salir muchas diapositivas. Entonces, pues me parece que también puede ser tedioso al momento de pronto de enviarles a ustedes, al momento de pronto de mostrarles aquí solo texto, ¿sí? Entonces prefiero yo simplemente ir hablando y que ustedes simplemente vayan tomando el apunte que tal vez les parezca pertinente, ¿vale? Entonces, gracias Erika por eso, gracias porque haces la tarea chévere, yo sé que no eres la única, yo sé que aquí hay varias personas así súper pilosas, obviamente, entonces pues damos gracias a Dios por eso. Entonces, gracias allí por eso, por estar ahí súper pendientes. Esta noche vamos a hablar de otra persona bien simpática, bien particular, que ya por ahí hemos mencionado. ¿Cuál de esos otros héroes bíblicos dicen ustedes que ha pasado por dolores y por sufrimiento? Un poquito más allá de Jesucristo y de Job. ¿Qué otro por ahí se les ha ocurrido o se les ocurriría en este momento? De pronto. Escríbamelo ahí en el chat o si quiere abrir el micrófono un instante y me dice otra persona allí, ok, Jeremías, el apóstol Pablo. Bueno, digamos que del apóstol Pablo hemos tocado ya un par sí, de charlas, pero sí, claro, el apóstol Pablo ya vimos que nos dio cátedra en las últimas dos charlas que tuvimos. Jeremías, ¿quién otro? ¿Quién otro por ahí? Pueden notar que digan como que, uy, esta persona, con esta persona el trato fue duro. Ezequiel, ok, chévere, sí. El profeta Elías, sí, también pasó por una situación importante. Hay uno que por ahí hemos tocado. Esteban, sí, hay otro. Están en lo correcto, sí, no quiero decir que es que no, sí, pero hoy voy a tocar uno en especial, a ver si de pronto alguien sí lo ubica. José también lo hemos tocado, pero hay uno que hemos tocado un poquito por encimita, digamos que no tanto tan al fondo. Vamos a ver otras dos chances y arranco. Hay otra persona una persona importante, que tuvo un, un testimonio durísimo. No, de pronto no. Bueno, los que dijeron está chévere, ahí me dan un poquito de ideas. Hoy vamos a hablar, espérenme, les voy compartiendo acá. Y vamos a hablar del estimado rey David, ¿sí? Yo creo que, claro, cuando yo menciono el rey David, de pronto alguno de ustedes dirá, uy, claro, el rey David. O de pronto le pasa como a alguna persona en mi lugar de trabajo que yo disipulo. Una persona un día me decía, no, pero a mí me parece que Dios nunca fue tan severo con el rey David como lo fue con otras personas. Y esa sola afirmación me llevó a mí a hacer un estudio sobre cómo el rey David, aparte de algo totalmente aparte ya así personal, sobre cómo había sido el trato de Dios con el rey David y obviamente cuando le mostré a aquella persona ya del tema, pues claro, su perspectiva cambió diametralmente. Entonces vamos a ver hoy un poco el rey David en una situación bien compleja que él vivió.
qué fue lo que sucedió y qué de él podemos extraer para esta noche en nuestro estudio, no solo para este estudio para cumplir, ¿no? Sino para nosotros, para nuestra vida, como hemos tratado de hacerlo en la mayoría casi que de las clases, ¿cierto? Entonces, el texto, como lo puede observar ahí, el Salmo 3 del 1 al 8, ¿vale? El Salmo 3 del 1 al 8. Entonces, voy a permitirme leer aquí, así súper rápidamente, confiando en que el Espíritu Santo de Dios está aquí presente con nosotros. Entonces, damos inicio, ¿vale? Reubica tu gloria la charla para esta noche. Salmo 3 del 1 al 8. Dice así, oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. De una vez, el texto nos lleva a decir, vea, lector, esto estaba pasando. ¿Listo? Esto estaba pasando. Entonces, antes de iniciar como tal ya la lectura, pensemos en que esto que vamos a leer, ¿sí? Lo está escribiendo un rey, ¿sí? Un rey con todo lo que implica ser un rey, ¿sí? Con toda ese honor y toda esa vastedad y toda esa, sí, como esa distinción de un rey y sobre todo hablando del rey David, ¿listo? Entonces piense que quien está escribiendo eso es un rey. Lo que vamos a leer ahora es un rey el que lo escribe, ¿listo? Entonces con eso en mente, leo aquí, dice, oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Listo? Entonces, recuerden, un rey estaba escribiendo este texto. Entonces, vamos a dar un poquito como de apertura de lo primerito que se menciona ahí en el texto antes del verso 1, Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Y esta historia yo vine a conocerla hace relativamente poco, o al menos a conocerla en el sentido de sumergirme en esa historia. Yo no, eso que uno lee muchas cosas y escucha muchas enseñanzas sobre el rey David, pero esta, hasta hace relativamente poco tiempo, vine a acercarme a esta historia y me pareció durísima, durísima. Algunos de los presentes seguro la tienen más fresquita, otros de pronto no. Entonces, en favor de todos, vamos a tratar de dar un poquito vamos de dar, sí, un poquito de contexto, ¿vale? Entonces, nos lleva directamente a un texto ubicado en Segunda de Samuel de los capítulos 15 al 18, capítulos enteros, Segunda de Samuel, del capítulo 15 al 18. ¿Listos? Obviamente no vamos a leer todos los 4 capítulos, pero allí está lo que voy a tratar de resumirles. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Sí? Era un periodo sumamente oscuro y doloroso en la vida del rey David. Vamos a ver por qué. Absalón, su hijo, había conspirado, ¿sí? Contra su padre. Había conspirado, iba a dar como una especie, yo siempre lo asemejé como un golpe de estado. Iba a arrebatarle el trono, ¿sí? Su mismo hijo iba a ir a arrebatarle el trono, y no de una manera amable, claramente, ¿sí? Durante 2 años, entonces Absalón como que se mostró como un rey así, todo justo, o bueno, como un líder así, todo justo, benevolente, como accesible, dado a la gente, ¿cierto? Y llegó un punto en el que organizó todo un golpe político
para derrocar a su padre, al rey David, ¿cierto? David, al enterarse de esto, él huye, él huye en una situación muy penosa, muy penosa. Se menciona que él huye casi que descalzo y pues llorando, ¿sí? Y a medida que él como que emprende su huida, como que él al mismo tiempo como que fue recibiendo ciertas humillaciones, un sujeto, ¿sí? Empieza, cuando lo ve huyendo, empieza a lanzarle piedras y a tratarlo mal y a decirle cosas que, sí, como que no eran, a tratarlo mal, a humillarlo más de lo que ya implicaba el verse acorralado por su hijo, ¿cierto? Entonces deja atrás el trono, el palacio. Recordemos que él ya estaba sentado en la capital, digamos la capital santa, ¿cierto? Emocionalmente, pues devastado. Su hijo, su propio hijo, pues lo persigue, ¿sí? Muchos de sus cercanos, pues también como que lo traicionan. Un consejero de él, que lo leímos, si no me equivoco, lo leímos en la primera sesión, en nuestra primera sesión, cuando vimos la introducción a toda esta clase, él lo traiciona y se pasa al lado del hijo, ¿sí? Él se llama, aquí lo tengo, Aitofel. Aitofel lo traiciona, era un consejero del rey David y lo traiciona y se pasa al lado de Absalón. Y su reputación como rey, pues, pues queda en el piso, ¿sí? El pueblo entonces empieza a pensar que uy, el rey, el que tanto eh, hablaba de parte de Dios, el que tanto se dejaba guiar y el que ganaba batallas en nombre de Dios, acaba de perder esa compañía, acaba de perder la compañía del Dios del que tanto nos habló y del que tanto cantaba y demás. Entonces, pues bueno, él ya por el desierto así, súper rodeado, humillado, vulnerable, sí, huye por el desierto, no se lleva un ejército numeroso, sí. En cuanto a lo espiritual, pues pensemos un poco en esa distancia que tal vez siente al sentir o al notar que está abandonado, que Dios simplemente lo movió de su trono y ahora, ¿sí? Y pues emocionalmente sí, como ver que su hijo se levantó contra él, ¿sí? Entonces digamos que un poco eso es el contexto, ¿sí? Es un poco el contexto. Obviamente hay unos matices muy profundos, pero dejémoslo por el momento hasta ahí, ¿listo? Hay algo que justo noté hace un par de horas, em, y es que es el Salmo 3, ¿cierto? Es el primer salmo de lamento de los que están consignados aquí en la escritura. Es el primer salmo de lamento y curiosamente tiene una ubicación muy particular en la ubicación del libro. O sea, el hecho de ser el tercer salmo tiene una connotación muy, muy particular. Ya trato como de decirles acá. El Salmo 1, sí, habla sobre el justo que medita en la ley, ¿sí? Como que invita a ser como ese justo, el Salmo 1. El Salmo 2 ya habla del rey ungido sobre las naciones, ese rey que empezó a erigirse y a establecerse. Llega el Salmo 3, o sea, y es todo un cambio así súper caótico, ¿sí? Súper dramático. Entonces, de alguna u otra manera, yo decía como que, hey, los dos primeros salmos fueron como la parte teórica, el Salmo 3 fueron la parte práctica en la formación de un rey. Sí, pensémoslo un poco por ahí. Esto tiene unos aristas muy profundos que por tiempo y porque pronto se nos sale un poquito del tema, no podríamos tocar, pero se lo dejo ahí para que pronto usted le pueda pegar una revisadita. Listo, entonces este era el rey que estaba viviendo esto. Esto es lo que escribe al sentirse como se sentía. Esto que acabamos de leer. Listo, entonces empezamos. Bueno, contexto se los acabo de dar. Contexto. Primer punto, o bueno, segundo punto, ya basándonos y yendo directamente al texto, el dolor de ser desacreditado.
¿cierto? El dolor de ser desacreditado. Eso lo tomamos del verso 1 y 2 de nuestro Salmo 3, ¿vale? Entonces, lo dice ahí, oh Señor, cuán numerosos son mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. ¿Sí? Es una queja honesta. Ya lo hemos hablado varias veces. Sí hay maneras honestas de quejarnos, si hay maneras honestas de consultar y de cuestionar delante del Padre, si hay maneras honestas de pronto de acercarnos y decir, Padre, ¿por qué las cosas? ¿Por qué las cosas que pasan? ¿Sí? Aquí el rey lo estaba haciendo. Dios, mis enemigos son bastantes y mira lo que están diciendo de mí. Sí, ya dejaron de ver las maravillas que anteriormente habías venido haciendo conmigo. ¿Mm? Entonces, él empezó su salmo con esto, ¿sí? Sintiéndose prácticamente desechado, con un golpe en el alma muy profundo, ¿sí? No está negando el dolor, lo mencionaba Erika ahorita, es importante no, como que no dejarlo pasar, como que no hacer como tontamente se puede llegar a hacer de que eso no pasa nada, eso no está pasando nada, no está pasando nada. Y por dentro sentir que todo nos está comiendo desde nuestras entrañas y que, o sea, esa muerte lenta, ¿sí? Él no, él es claro y él manifiesta que sí hay una situación que está pasando, ¿sí? Todo el mundo entonces se le vino encima al rey David, ¿sí? Todo todo su piso se movió y empezó a desmoronarse y a desmoronarse y su reino empezó a verse afectado, sumamente afectado, ¿sí? Mi gente entonces me abandonó. La gente que tú me diste me abandonó. ¿Mm? Entonces, empieza su pueblo, ¿no? Los suyos, sus seguidores, empiezan allá a susurrar entre ellos, algo pasó con el rey David. Em, Dios ya no lo va a salvar de esta. Ya hasta aquí llegamos con el rey David. Hasta aquí llegamos con el rey David. ¿Mm? Entonces, traigámoslo para acá. Eh, el líder de X lugar, X ministerio, X iglesia, acaba de tener una situación difícil y entonces no falta el cercano, donde dice, no, no, ya hasta aquí llegó, ya levantarse de ahí muy duro, levantarse de ahí muy duro, yo creo que ya eso es que Dios, yo creo que ya colmó la paciencia de Dios, ya él no tiene nada que hacer el hombre ya, que busque restauración en otro lado, o que vaya ahí y mire a ver qué hace en otro lado, ya aquí ya no, aquí ya no fue. ¿Sí? ¿Cuántas veces tal vez o nos hemos sentido como el rey David o cuántas veces hemos hablado como aquellos que desacreditaban al rey ahí? ¿M? La gente entonces deja de creer, ¿sí? O nosotros mismos dejamos de creer y empezamos a ver que nuestro valor, ese valor que sabemos que teníamos, como que empezamos a ponerlo en duda. Nuestro propósito empieza a perderse, empieza a nublarse, nuestra identidad obviamente queda en entredicho, ¿sí? Entonces, pensemos nosotros un poco cuántas veces nos hemos llegado a sentir así, cuántas veces hemos ocupado un lugar de liderazgo, un lugar importante, o así sea un lugar dentro del servicio, y recibimos un golpe tan devastador que empezamos a escuchar o a sentir que las personas como que nos miran con cierto, ya como pensándosela dos veces, y empezamos tal vez a creernos eso, que como que no somos ya dignos de volver a ocupar, ¿sí? Ese lugar que en algún momento estuvimos, ¿sí? Empezamos simplemente ya a creer que el futuro que teníamos o que nos habíamos planteado, pues ya tocó desecharlo y volver y replantearse otra cosa totalmente diferente. O peor aún, cuántas veces entonces llegamos a pensar o a decir de otro que simplemente Dios se olvidó de él o de nosotros. Entonces, con cuidado con esas voces que pueden a veces sí venir desde afuera o pueden venir desde nuestro propio corazón, obviamente, ¿sí? Pero entonces ahí, justo ahí es donde tiene que empezar el cambio, ¿sí? Ahí es donde empieza.
tiene que empezar a ver como un tinte diferente. Entonces veamos acá, esperen un segundo. Fíjense si tiene ahí, por favor, su Biblia. Después del verso 2, del que estamos leyendo justamente, entre el verso 2 y el verso 3 hay una palabrita pequeñita que se repite muchas veces en varios salmos, que dice Selah o Selah, ¿sí? Esta como que esta palabrita es como una palabra que indica que tiene que haber un descanso, una pausa en la canción, digámoslo así, como para meditar un momento y continuar. Entonces, hasta este momento, el rey David estaba con su tema así, carcomiéndolo, martillándolo, martillándolo. Pero entonces llegó un momento en donde él hizo apenas así. ¿Sí? Pensémoslo entonces allí nosotros. Es importante tener nosotros esos momentos. Estamos así, escuchando esas voces y de repente tenemos que llegar al punto de decir, esperemos, hagamos una pausa, pensemos las cosas. ¿Sí? Y ahí viene nuestro tercer punto, la reubicación de la gloria, que tiene que ver un poco con el mismo nombre de la enseñanza como tal. Sí, eso lo vemos en el verso 3, la reubicación de la gloria. Dice allí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces ahí démonos cuenta que gira, o sea, todo vuelve y da un volantazo, ¿cierto? Aquí cambia todo, aquí empieza a cambiar el asunto, ¿sí? El rey David planteó el problema, efectivamente planteó el problema, ¿sí? Y hay un pero grande, especial, en el verso 3, uno de esos peros maravillosos que tiene la Biblia, que son muchísimos, este es uno de esos. Sí hay un problema, hay una situación, padre, hay una situación, están hablando de mí, ya no tengo credibilidad entre el pueblo, estoy siendo perseguido, eh, son muchos los que tengo alrededor de mí que quieren o me están buscando, están buscando mi cabeza. eh, ¿Qué hago? Entonces él recuerda, vengo a ti, tú, Señor, pero tú, Señor, eres ese escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, ¿sí? Entonces ese punto de quiebre es ese pero, ¿sí? Es ese pero que está entre la desesperación y la fe, ¿listo? Después de tomarse un cierto descanso. Sí, ese es un pero que está entre lo que dicen los hombres y lo que Dios ha dicho que somos, ¿cierto? Entonces, este verso 3 o este punto que tenemos aquí al frente, hay que dividirlo un poquito en tres, ¿vale? Primero, hay tres afirmaciones que él hace. Dios es mi escudo, Dios era su escudo en ese momento. Él lo entendía, ya lo entendía porque ya lo había vivido muchas veces anteriormente. Sí, no es un escudo, no hablamos de un escudo pequeñito, no hablamos de un simple elemento personal, no. Hablamos de una cobertura muy grande, sí, muy grande y obviamente no tengo que ir tan lejos pues para decir el porqué de esto, ¿no? Estamos hablando del Dios que lo sacó victorioso de unas innumerables, innumerables batallas, sí, y que lo sacó adelante a pesar de muchas de las fallas que él también cometió, ¿sí? Entonces, afirmaciones como que tiene que ver con ser el escudo, es como pensar en que él cubre por completo, ¿sí? Dios al ser escudo, cubre por completo. A pesar de no tener ejército, es Dios mismo el que le rodea, ¿sí? A pesar de no tener ejército, es Dios mismo el que lo rodea. Eso como primer puntito dentro de este tercero. Otro sería Dios es mi gloria. O bueno, en su momento, pues la gloria del rey David, obviamente gloria para nosotros. La gloria del rey David, uno se pone a pensar aquí, ¿sí? Y uno dice, bueno, el hombre, todo un rey, poderosísimo, una estratega militar
increíble. Pensemos tal vez en cómo Dios lo sostenía, lo sostenía, lo sostenía, lo llevaba, lo llevaba. Pero aún con todo, estamos hablando de un rey, o sea, alguien que tiene una reputación, alguien que tiene dinero, alguien que tiene, no sé, alguien que tiene eh, una posición y mucha gente a su lado, alguien que tiene consejeros, alguien que tiene terrenos, alguien que tiene una muy buena presencia, alguien que tiene las mejores ropas, alguien que tiene los mejores carros, los mejores soldados, los mejores instrumentos de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar, o yo lo hablo muy a título personal, quiero tratar de hablarlo muy a título personal porque esta charla en realidad a mí me tocó bastante, 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 ¿sí? Llega siempre, o tal vez el punto en donde uno cree que el ser cierta figura, por ser una cierta figura dentro de un ministerio o dentro de una iglesia, dentro de un lugar de trabajo, o porque uno habla así, o porque uno, oye, porque uno estudia esto, o porque uno cree que eso es suficiente. Sí, uno cree que eso es suficiente. Lo veíamos hace poco con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él llegó al momento de tener que entender que no, que lo que él tenía y lo que él era, eso no significaba nada. Él tuvo que entender que la gracia de Dios era lo que él necesitaba, era todo lo que tenía. Sí. Entonces, no, de pronto no les pido que por este momento se pongan en un lugar como de un rey, ¿sí? Pero sí pensemos un poco en esas posiciones que a veces tal vez nos hemos como ganado, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tratado de ocupar o hemos podido ocupar puestos tal vez de privilegio, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hemos caído tal vez en la trampa de pensar que ese puesto ya es lo que, mejor dicho, ya nos hizo, ya me desarrollé acá, ya la hice, ya me muero en paz después de esto, ya logré el trabajo soñado, ya logré mi familia, ya logré el título, ya compré el carro que quería, ya compré mi apartamento, ya, no sé, ya compré lo que sea, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que eso es nuestra gloria? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que por ser líderes de, esa es nuestra gloria? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar que porque ganamos esto en dinero es nuestra gloria? ¿Sí? ¿Cuántas veces he llegado tal vez yo a pensar que porque estoy dando una clase los miércoles por la gracia y misericordia de Dios, entonces ya, ¿sí? O que porque dirigí la alabanza el domingo, entonces ya, o porque la dirijo todos los días en mi lugar de trabajo, entonces ya lo logré todo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hace necesario tomar esa gloria que tal vez nos ocupa y debemos hacer lo que dice ahí adelante, ahí al frente, en cada una de las pantallitas de ustedes, coger y reubicarla, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo aquí los apuntes, ¿sí? Eh, Eso era tal vez lo que él tenía en su momento, ¿sí? Poder, un trono, una popularidad increíble, ¿sí? Mucho de eso empezó a desmoronarse, todo eso se cayó, ¿sí? Cuando él hace esa pausa y retoma el verso 3 declara que su gloria es Dios mismo, ¿sí? Entender que es nuestra gloria, es Dios mismo, es entender que nosotros, ¿sí? Que nuestra gloria no depende entonces de lo que nosotros logramos con nuestras manos, ni con nuestra fuerza, ni con nuestro intelecto, ¿cierto? Sino que depende de lo que es en aquel que Pero nunca que me cambia, tomé unas clases ¿sí? a las 9. Sandrita, ¿me regalas porfa ahí ayuda con tu micrófono, por favor? Qué pena ahí. Gracias, gracias. Sí, entonces,
Nuestra gloria no está en eso que logramos nosotros día a día o cada 15 días, lo que recibimos en nuestras cuentas o cada final de mes, ¿sí? Sino nuestra gloria está en lo que ya Dios ha dicho sobre nosotros, ¿sí? Ahí es donde se encuentra nuestra gloria, en el Dios que nos ha sacado adelante em, en muchas y muchas y muchas otras situaciones. El rey David lo hizo hasta ese punto, ¿listo? Ahí es donde entonces debemos como que redireccionar esa gloria nuestra. Eso en lo que confiamos, debemos como cambiarlo un poco de lugar y redirigirlo a donde se supone debería estar, ¿vale? Espero estarme haciendo entender allí. ¿Listo? Ese, el tema de la gloria como el segundo aspecto. Y el tercero, eh, el Dios que levanta nuestra cabeza, ¿sí? En la cultura antigua, agachar la cabeza era señal de vergüenza, ¿sí? Era señal de vergüenza. Y levantar, pues ya era el símbolo como de, o la señal como de dignidad, de aceptación, ¿sí? David venía de declarar que, y de sentirse obviamente súper humillado, ¿sí? Padre, la gente me humilló, están hablando de mí y estoy totalmente rodeado de ejército enemigo, ¿sí? Pero tú llego delante de ti y tú me levantas el rostro, ¿sí? Entonces, a partir de estos tres, es pensar que el sufrimiento no solamente nos duele realmente, sino que más allá de que sí, efectivamente nos duele, nos ayuda a revelar cosas, ¿sí? Nos ayuda a ver más allá de, ¿sí? A revelar cosas, ¿sí? Recordemos esa frase que hemos tratado de mencionar varias veces, donde decimos que el sufrimiento tiene un propósito redentor también, ¿listo? Entonces se trata de esto, de esto, de esto que el rey David estaba ahí viviendo, eso es ser partícipe de un sufrimiento redentor. ¿Listo? ¿Qué más dice por acá? Quizás habíamos encontrado entonces nuestra gloria en el trabajo, ¿sí? La reputación, nuestros logros, nuestras relaciones, el ministerio, nuestra apariencia, ¿sí? Entonces, cuando todo eso se afecta, cuando uno a uno de esos, ¡pum!, se afecta, se afecta, se afecta, se afecta, se desmorona, ahí es donde empieza a haber una cierta afectación, una cierta sensación de vacío, una incertidumbre porque hoy tengo y mañana no sé, ¿sí? O porque se me acabó lo que tenía ayer y mañana entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces Dios empieza a usar esas pérdidas, ¿sí? Esos vacíos para empezar a ayudarnos a reubicar, ¿sí? A reubicarnos, ¿sí? Para enseñarnos que realmente nuestra gloria es Él y solo Él, ¿vale? Eso como nuestro tercer punto, la reubicación de la gloria. Si alguien tiene preguntas o si alguien de pronto eh, se siente un poquito perdido con lo que digo, por favor me lo hace saber. Yo trato de desmenuzarlo un poco mejor, ¿vale? El cuarto punto por aquí, la paz más allá de la crisis. Y esto es muy especial. Fíjense cómo sigue cambiando el tono el rey David a medida que escribe, ¿cierto? El propósito es la paz más allá de la crisis. Los vemos en el verso del 4 al 6 de nuestro Salmo 3. Dice allí, con mi voz clamé al Señor. Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Eso me parece muy bonito en especial el aspecto de que él se acostó, durmió y despertó porque su Dios era el que lo sustentaba. Me parece muy bonito, muy bonito. Entonces David, efectivamente, él ora, sí, él clama, lo dice ahí al principio del texto, y Dios efectivamente responde. Dios responde. Pero aquí hay algo bien, bien especial, que eso es lo que hacemos cuando desentrañamos el texto. Entonces, fijémonos que Dios, David ora y Dios responde, pero fijémonos en que la respuesta de Dios no cambia la circunstancia, no cambia la circunstancia. Fíjense que al final en el texto 6
Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. O sea, los estoy viendo a ustedes allá, sitiándome, pero he dormido, la paz de Dios me ha sostenido, no temeré contra ustedes. Los que están buscando mi cabeza, vengo a plantarles cara, no voy a temer contra ustedes. ¿Sí? No cambia la circunstancia de inmediato, lo que cambia es el corazón, lo que cambia es el corazón. Cuando buscamos, oramos, entendemos esa paz que nos llena de parte de Dios, que ya la estudiamos hace 8, hace 15, ¿sí? Ahí es donde nos podemos levantar de madrugada, vemos la circunstancia y decimos, listo, tengo esa circunstancia. Tal vez no son 10 millares de soldados allí esperándonos allí en la otra esquina, pero sí tal vez una duda, bueno, sí, tal vez dudas, una circunstancia familiar, una enfermedad, una circunstancia económica, una crisis de esas durísimas, ¿sí? La falta de trabajo, un diagnóstico desfavorable, ¿sí? Obviamente y de todo corazón, que Dios nos guarde a todos los presentes y a todos los nuestros de cosas así complejas, ¿sí? Eh, Algo que también puede significar una crisis es simplemente el no saber tomar una decisión, el tener una decisión ahí como embolatada de que no sé qué hacer y no sé para dónde agarrar, ¿sí? Eso, eso. Cuando tal vez, bueno, por ejemplo, aquí David, algo que también me parece muy especial, aparte, junto con lo que decía ahorita, pensemos un momento cuando nosotros nos hemos sentido así como en crisis, la que sea, la que sea, la que sea. ¿Cuántos de nosotros, en serio, así, honestamente, súper honestamente, cuántos de nosotros, obviamente no me tienen que responder, solo piénselo allá, allí cada uno, eh, cuántos de nosotros en medio de esas situaciones hemos tenido buenas noches? Tal vez sí ha habido ocasiones, obviamente, pero díganme si no son más a veces las que son difíciles, como que hay esta crisis y llegamos a dormir y no nos da el sueño, o dormimos una hora y nos despertamos por allá a las 11 de la noche y no volvimos a dormir sino hasta las 4 de la mañana, ya cuando me toca despertarme para ir a trabajar, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que aquí el rey David lo logró, ¿sí? Porque entendió lo que hablaba en el texto anterior, ¿sí? Entendía un poco de esa paz que iba más allá de la crisis, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito acá al texto. Em, Hay enemigos afuera, ¿sí? Lo dice ahí, pero ya hay una paz aquí adentro. Los enemigos siguen afuera, pero ya aquí adentro, yo ya no estoy en guerra, yo ya estoy en paz con lo que Dios me ha prometido y con lo que Dios ha dicho de mí, ¿sí? Me acosté y me dormí. Entonces imaginémoslo. Un hombre perseguido por su propio hijo, ¿sí? Se acostó, logró dormir con su vida así, una espada así casi que en el cuello y logró dormir, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Aprendió básicamente que el control de las cosas está en Dios y no en él mismo, aún siendo rey y aún gozando de lo que gozaba como rey. ¿Listo? Como rey. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Ha descubierto que puede descansar porque el Señor lo sostiene. Sí, él es claro y menciona ahí el sustento que Dios le había permitido. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros, y vuelvo a lo mismo de ahorita, no dormimos pues por ansiedad, por el miedo, por inseguridad. Sí, pero entonces si tenemos como así, como en claro, que Dios es escudo y nuestra gloria, tal vez se haga un poco más fácil cerrar nuestros ojos, tomarnos ese descanso y saber que mientras nosotros velamos, Él está atento, ¿sí? Él está atento. Me parece que entonces no hay una paz más profunda que la que esa nos puede brindar, ¿no? Nuestro valor entonces no depende de, de, de las circunstancias, sino de que Dios está al control de todo. ¿Listos? Eso con nuestro cuarto punto. Y aquí
ya en nuestro último puntico, la victoria de la gracia. Esto es muy, muy bonito, muy especial, muy, muy especial la charla de hoy. Me tocó porque me vi ahí adentro en la piel del rey por varias cosas, entonces han salido charlas muy especiales. Doy gracias a Dios por eso. La victoria de la gracia, el verso 7 y verso 8, ¿sí? Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme ahí con la lectura. Dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, quebraste los dientes de los malvados. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Mm? Tremendo, es tremendísimo, ¿sí? Entonces, empecemos por el final, ¿sí? La salvación es del Señor, ¿sí? Esa frase se repite en varias ocasiones en la Biblia, ¿sí? Vale la pena que tal vez ahí le dejo el datico. Trate de hacer, trate de ver en qué ocasiones se repite esa frase, en qué circunstancias se repite esa frase. Y se va a llevar una sorpresa muy especial que tiene que ver mucho con este curso, ¿vale? La salvación es del Señor. ¿Listo? Y eso es básicamente, casi que estamos hablando de una doctrina bíblica también. La salvación es del Señor y solamente de Él. ¿Listo? Y eso es lo que finalmente le da descanso. A él le da descanso el saber que la salvación es del Señor, que no está en sus manos como tal, en sus propias manos. La victoria no depende de la habilidad que él tenga, que sabemos que era un tipo supremamente hábil en batalla, un ejército excelente, seguramente un estratega incomparable, pero eso en este momento no le iba a ser suficiente, ¿sí? Él solamente dependía de qué? De la gracia de Dios que le iba a sostener. Y entonces aquí hay una conexión bien especial con el Evangelio, me parece a mí, ¿sí? Nosotros muchas veces eh, tal vez podemos escuchar, ya sea de afuera o de nuestro interior, esas voces. Dios no te salvará, tú no eres digno, la acabas de embarrar y Dios ya no te va a voltear a ver, ni mejor dicho, ni para, ¿sí? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llegar el domingo después de lo que acabas de hacer? ¿Cómo te atreves a siquiera levantar voces y cantar de un Dios cuando realmente acabas de perder esa comunión? Mira lo que acabas de hacer, mira el siervo tan malo que eres, mira la palabra que se te acabó de escapar, mira la manera en la que fuiste envidioso, mira la manera en que miraste mira la mentira que acabas de decir, mira el semáforo que te acabas de pasar. Mira los 200 pesos de más que te dieron y no devolviste en la tienda. ¿Mm? Y así, póngale su merced el episodio, que sé que tal vez ha sucedido mucho. Entonces, esas voces empiezan a atacar. Pero ¿qué pasa? El Evangelio entonces efectivamente nos hace entender que sí, sí, no somos dignos, no somos dignos. Y eso es totalmente cierto. Pero algo que también es cierto es que justamente esa salvación es para esas personas que siendo indignas, lo reconocen, lo reconocemos y nos acercamos entendiendo que lo necesitamos, ¿sí? Justamente es ahí donde hay como que el salmo, el salmo conecta un poquito con el evangelio, es justamente ahí. Eso es lo que justamente sucedió con nosotros. Antes de venir, tal vez a pies de Jesucristo, teníamos muchas voces en nuestras cabezas, en nuestras mentes, que nos decían eso, como que, hey, no, Sandrita, tú no sirves para esto, no eres lo suficientemente valiosa, tú para qué haces eso, ¿sí? Erika, tú realmente no eres una persona muy ocupada, no tienes tiempo ni siquiera para voltear a exclamar una oración de agradecimiento, no te metas en eso. ¿Mm? Andrés, ¿qué va a hablar de sufrimiento si usted no ha sufrido ni la mitad de lo que han sufrido esos estudiantes? ¿Mm? Pero entonces venimos y entendemos que realmente Dios en su evangelio ha dicho otra cosa, ¿sí? Su evangelio nos ha enseñado que es otro el asunto, ¿sí? Que su evangelio es para aquellos que gozamos de un poco de humildad para reconocer que necesitamos de su presencia y de su perdón en nuestra vida, ¿sí? Entonces, básicamente podemos terminar ahorita, esta noche,
diciendo que Cristo básicamente es el cumplimiento de este salmo. Sí, Él es el cumplimiento de este salmo. Y no tenemos un ejército rodeándonos, pero sí circunstancias. Sí, tal vez dudas y declaraciones que de pronto hasta nos afectan hoy día, pero ya hubo alguien en una cruz recibiendo esos azotes, esos golpes, ¿sí? Contraatacando ese ejército, precisamente, esos dolores, ese pecado, ¿vale? Que en su momento puede que nos hubieran llegado y nos hubieran destruido. Ya no, ¿vale? Ya no, y damos gracias a Dios y gloria por eso, ¿sí? Entonces, hablamos de que Él fue abandonado para que nosotros no lo fuéramos, ¿sí? Habláramos de que Él sí fue traicionado, fue dejado solo, fue golpeado hasta lo más para que nosotros no, para que nosotros estuviéramos esta noche gozando de esta pequeña clase, ¿cierto? Hoy es distinto, hoy entonces ya mi vida está segura, Cristo es mi gloria, es mi defensa, es mi escudo y es el que levanta nuestra cabeza. Hoy la declaración del rey David es la misma que podemos hacer nosotros. Tú eres nuestro escudo, Dios, tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. ¿Listos? Entonces aquí simplemente unas apreciaciones como por terminar e ir meditando un poco en lo que acabamos de ver. Es pensar un poco en qué hemos puesto nuestro valor, realmente, en qué hemos llegado a poner ese valor que hemos dicho que tenemos, en dónde, qué es eso que nos da nuestro valor, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Será que sí, realmente así, honestamente hay algo en donde hemos puesto nuestro valor? Algo así súper honesto que digamos, sí, la verdad, sí, sí, creo que he puesto más mis ojos en esto que en esto otro. Simplemente pensémoslo allí. ¿Qué cosa, si la perdiéramos hoy, nos haría sentir sin propósito? ¿Sí? Si nos quedáramos sin ese trabajo, si nos quedáramos sin esa relación, si nos quedáramos sin ese super, hiper, mega sueldo, si nos quedáramos sin el ministerio, si nos quedáramos sin voz o sin talento. ¿Mm? ¿Qué cosa habría que si hoy la pierdo me haría sentirme sin propósito? ¿Mm? El sufrimiento entonces expone nuestros ídolos. Sí, eso ya lo habíamos visto en anteriores clases. Dios no destruye para hacernos sufrir. Recordemos que Él no es alguien que obtenga placer de vernos así en medio de las crisis. ¿Sí? Él no es así de cruel. ¿Listo? Él simplemente lo que hace lo reorienta hacia la eternidad. ¿Sí? Como aquel que entiende que todo lo que sucede obra para bien, eso, es eso. ¿Listo? El dolor no puede golpearte. El dolor puede golpearte, perdón, pero no puede destruirte. También lo vimos hace poco. No puede destruirnos porque no nos puede quitar a Dios. ¿Sí? No nos puede destruir. Ni ese golpe ni ningún otro, mi querido estudiante de la escuela bíblica virtual. Entonces, por el momento y hasta este instante, esa fue nuestra clase de esta noche. Que Dios nos bendiga a todos en medio de la circunstancia que sea que esté sucediendo, ¿no? Si les parece, acompáñenme allí a orar. Y pues que Dios esté presente en todo momento, en todo momento, en todo momento. Que Dios nos siga hablando así de claro y que nosotros simplemente sigamos siendo enseñables. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su atención tan especial. Y si Dios nos permite, en 8 días nos veremos. No se desconecte todavía, que llega el paz con la clase de Apocalipsis. Oramos y cerramos. ¿Listo? Dios, yo te doy gracias por este momento, la escuela bíblica